Albeiro Echeverry Giraldo, de los técnicos más ganadores del deporte rionegrero a nivel aficionado. Un hombre serio, discreto, siempre buscándole lo positivo a las cosas y muy dispuesto a ser el mejor en lo que hace. Aunque como jugador no pudo ser campeón, como entrenador ha conseguido muchos títulos para Rionegro. Desde el año 1998 comienza su etapa como técnico con una consigna fundamental: mejorar las posibilidades de los voleibolistas rionegreros ante una dificultad de biotipo, es decir, ser los jugadores más técnicos. Pues eso tuvo resultado porque rápidamente comenzó la seguidilla de títulos en juegos departamentales, en masculino 10 títulos, 3 subtítulos y en femenino 7 subtítulos y 4 títulos. Además, 9 jugadores en selecciones Antioquia, 2 en selección Colombia. Se trata de Felipe Jaramillo y Manuela Ibargüen. Albeiro Echeverry, un hombre y técnico para valorar hoy y siempre en el deporte de la región y el departamento. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Pulso Máximo, otro programa más en Acuario Televisión. Tenemos el grato placer de tener con nosotros a Albeiro Echeverry Giraldo, entrenador de los equipos de voleibol del municipio de Rionegro por mucho tiempo, con muchos títulos, y qué placer tenerlo acá para que nos cuente sobre todas esas anécdotas, esas experiencias y esos triunfos que ha logrado en nombre de nuestro municipio. Albeiro, ¿qué tal? Bienvenido a Pulso Máximo. Sebas, un saludo para vos y para toda la teleaudiencia. Me imagino que antes de ser entrenador tuvo que haber sido voleibolista. Hablemos un poquito sobre su paso por el voleibol como deportista. Bueno, sí, yo me animé con este deporte más o menos por el año 1988. ¿Le tocó la inauguración del Coliseo? La inauguración del Coliseo, los primeros pasos que estaban dando el primer equipo formado en Rionegro básicamente. Y luego en el 89 ya hice parte de la selección, creo que jugué aproximadamente hasta el año, unos 9 años en selección de Rionegro y ya después di un paso natural que se fue dando ahí mientras estudiaba mi carrera de deportes para tomar como entrenador y las riendas del municipio de Rionegro. ¿Por qué le decían a esa generación donde usted estuvo jugando, la generación de plata, que bueno, me imagino subcampeones, pero algún recuerdo en especial, algo que no se pudo hacer, o sea, estuvieron a punto de lograrlo y no lo pudieron hacer, en fin? ¿Y qué personajes o qué deportistas estuvieron al lado suyo? Sí, fue una generación en la cual logramos, pues, al menos en masculino, hacer un avance muy grande. Estábamos de la mano de Leonardo Noreña, Payayo, era nuestro entrenador, estábamos muchos jugadores que ahora pertenecemos a Rionegro, pues, y que tratamos de jugar varias finales departamentales, pero habían equipos que nos llevaban mucha ventaja, como Itagüí, Andes en su tiempo, Envigado, Bello, eran un poco más desarrollados. Nosotros en Rionegro en esa época todavía estábamos un poco más como tipo pueblo, no teníamos tan clara el entrenamiento deportivo ni podíamos proyectarnos también en competencias de liga y siempre nos faltaba un poco más de preparación y siempre tuvimos así, segundos puestos, terceros puestos, clasificábamos simplemente, pero nunca podíamos llegar a concretar una medalla de oro departamental. Compañeros quienes estuvieron con ustedes en esos equipos. Sí, me acuerdo mucho de Alex Martínez, me acuerdo mucho de Edgar Cárdenas. Edgar Cárdenas, el ingeniero. Edgar Cárdenas, el ingeniero, fue compañero de voleibol. Me acuerdo mucho de Andrés Córdoba, el hermano de Iván Ramiro. Me acuerdo mucho de Miguel Bula, de Esteban Noreña, jefe de deportes ahora, de Fabio Mauricio Garzón, Rengifo, un montón de compañeros que estuvimos en ese tiempo tratando de hacer algo por el voleibol de Rionegro, los primeros gomosos, y muchos de ellos aún todavía son compañeros de recocha mío. Algunos miércoles por ahí cuando nos encontramos para jugar un rato y acordarnos del tiempo que éramos deportistas activos. Albeiro, pasemos ya a su época como entrenador. ¿Por qué decide ser entrenador? ¿Quién lo motiva a ocupar ese cargo? Y bueno, pues si analizamos lo que viene realizando usted desde esa época del 98-99, cuando comienza como entrenador de los equipos de Rionegro, pues han sido éxitos permanentes para el voleibol de Rionegro. Ese vacío, esta es una parte pues que uno como jugador se va dando cuenta que nos falta un poquitico más. Yo empiezo a hacer mi carrera de entrenamiento en el Politécnico y empiezo como a destinar mucha energía al voleibol. Digo, bueno, no fui selección Antioquia del todo, no pude como deportista darle ese triunfo a Rionegro, vamos a lograrlo desde el entrenamiento.
y hice un análisis muy sencillo y decía que lo que más nos hacía falta era biotipo. Río Negro no tiene jugadores de muy buena talla, entonces decidí simplemente como compensar un poquitico la parte técnica y enfocarme mucho en hacer jugadores y desarrollar jugadores muy técnicos que pudieran suplir en cierta forma este biotipo que tenía la zona metropolitana y la zona de Urabá, y con esto empezamos a ajustar unas cargas hasta que en años subsiguientes, en femenino de pronto en el 2000 en Don Matías ya fuimos subcampeones, pudiendo dar un poquitico el título, y en el masculino del 2005, 2004, 2005 en Santa Fe, Antioquia, ya obtuvimos nuestro primer título con el masculino. Bien, importante aporte sobre el tema del biotipo del jugador del Oriente, de Río Negro, y eso no ha pasado solamente en el voleibol, también en otros deportes. Eso definitivamente es un aspecto, digamos, no sé si le puede decir biológico del jugador del Oriente antioqueño, de Río Negro, del deportista, y no es algo que se pueda superar con el tiempo. Usted ha tenido jugadores de talla importantes en los últimos tiempos para, digamos, y decir, hombre, por acá podemos irnos para que podamos obtener jugadores de más talla, factor que incide fundamentalmente para acceder a una selección Antioquia, a una selección Colombia. Sí, el factor del biotipo es un factor con el que estamos todo el tiempo como luchando un poco. Yo, sin tener un estudio serio sobre el asunto, pensaría que la población de Río Negro no es una población que genéticamente venga compuesta por una buena altura. Creo que los mayores aportes a altura, los jugadores que hemos tenido, es una población como Río Negro, que se volvió una población donde llega todo tipo de personas de Colombia. Esto ha hecho que nuestra población a veces crezca un poquitico, pero aún así es muy difícil. Bueno, ahora normalmente son como generaciones que vienen más grandes o más pequeñas, pero lo que hicimos fue tener unos 4 o 5 jugadores pequeños con muy buena técnica, y siempre trata de tener en cancha por lo menos 2 o 3 jugadores. Estoy hablando de jugadores pequeños a jugadores que miden 1,80 m. Eso es un jugador pequeño para nosotros. Nosotros, para un jugador alto en masculino, estamos hablando de jugadores de arriba de 1,94 m, 1,95 m. Y en las mujeres jugadoras pequeñas estamos hablando de jugadores de arriba de 1,65 m, 1,70 m, y jugadoras altas cerquita de 1,77 al 1,80 m. Entonces son jugadoras que en realidad es difícil conseguirla, mientras que en zonas como Urabá o Medellín, el jugador pequeño de ellos son los jugadores altos de nosotros. Entonces sí es complicado hacer esa búsqueda y esa enseñanza, ese desarrollo motriz de ese jugador grande para poderlo llevar a un buen nivel de juego. Recuerdo perfectamente, para continuar hablando del tema del biotipo, una final en la cual estuve en Urrao, en los Juegos Departamentales, donde jugó Río Negro contra Envigado. Envigado muy por encima en biotipo, inclusive con un jugador internacional que vino, si no me equivoco, usted me precisa, desde Grecia, jugador muy bueno. Y a Río Negro yo le veía un biotipo muy por debajo de Envigado, y sin embargo fue un partido de esos inolvidable que estuvimos hasta altas horas de la mañana. Tengo ese recuerdo todavía muy en mi mente, muy especial, porque fue un partidazo. Sí, Sebas, tenés razón, ese fue un partido, una final departamental contra Envigado. Nosotros en la cancha teníamos 3 jugadores, 4 con el líbero de baja estatura y otros 3 jugadores grandes, pero nunca en las condiciones de Envigado. Envigado tenía jugadores arriba de 2 metros, tenía fácilmente 3, 4 jugadores, y el resto de jugadores estaban entre 1,85 m y 1,90 m. Es básicamente a lo que me refiero, en todas estas jugadas en la malla, en la red, donde los jugadores pueden sacar mucha cantidad de su cuerpo por encima y rematar sobre nosotros o hacer grandes bloqueos, esto marca una diferencia gigante. En cuanto a este jugador, es un jugador profesional, un jugador que nació en Envigado hace muchos años, pero que jugaba y militaba en distintas ligas profesionales en Europa. Acababa de llegar de una liga profesional en Grecia y presentaba un nivel altísimo, y no podíamos nosotros, los deportistas amateur, todavía contra este jugador que ya era profesional. ¿Cuántos títulos desde esa época, en el 2000, cuando usted nos hablaba sobre Don Matías, Santa Fe de Antioquia y todas esas experiencias de juegos departamentales hasta ahora, tanto en masculino como en femenino? Bueno, esto es una historia larga. Creo que en los últimos 15 años Río Negro no se ha bajado del podium en ambas ramas. Los equipos masculinos llevan como un ranking bastante alto, una historial bastante grande con 10 victorias. Tenemos 3 subcampeonatos y 2 terceros puestos. Las mujeres tuvieron una racha muy malita, también una generación de plata que llamábamos,
cuando nos encontramos siendo eternamente subcampeonas, ellas mismas se decían las virreinas, porque tuvieron 7 subcampeonatos en los que no podíamos concretar, pero en los últimos 5 años hemos ganado 4 campeonatos, con lo cual nos hizo un poco de descanso, y también llevan aproximadamente los mismos 15 años en el podium departamental en juegos del departamento. Uno se pregunta del por qué Albeiro siempre ocupa los primeros lugares, tantos títulos a nivel departamental, algunos a nivel nacional como campeonatos nacional de clubes, y también tuve la oportunidad de observar en esos juegos deportivos departamentales, particularmente en Urrao, la disciplina, más bien la seriedad, yo creo, Albeiro, con que se toman los deportistas de voleibol la estancia en esos lugares y la posibilidad de adquirir un título. Eso yo creo que es un factor fundamental también para conseguir esos buenos resultados. Sí, Sebas, dentro de este mundo del deporte, vos que sos deportista y fuimos formados a través del deporte, sabemos que esto es de valores, esto es de seriedad, esto es de una educación que nos queda para los jóvenes, y es básicamente eso, es hacer que el joven entienda que esto se toma con responsabilidad, con seriedad, que le da una disciplina y que lo forma. Por eso siempre a nuestros deportistas les exigimos 4, 5, 6 entrenamientos por semana, competencias en liga, y ellos tienen muy presente que hay un historial del voleibol en Río Negro hacia Antioquia, hacia Colombia, y siempre lo quieren como mantener, se luchan porque esa historia, esos equipos que han venido teniendo sus títulos, se vean representados y se vean otra vez como en el mismo nivel de las generaciones anteriores. Eso es lo que da esa seriedad para llegar a entrenar, y cuando los jugadores que llamamos viejos nosotros, que obtuvieron los títulos hace mucho tiempo, que todavía entrenan con nosotros pero que por edad no pueden ir a departamentales, siempre para con los más nuevos está esa exigencia de decirles: muchachos, este club tiene una historia, este club es una disciplina, así que el que venga acá va a tomarlo con el mismo respeto que lo hemos hecho nosotros, y eso construye un equipo. Continuamos en Pulso Máximo después del break con Albeiro Echeverry Giraldo, técnico de los seleccionados de voleibol del municipio de Río Negro. Litografía, artes gráficas, impresión de papelería institucional, empresarial y publicitaria, impresión digital. Llevamos 25 años prestando servicio. Ubicados en la calle 43, número 6442, Avenida Galán, teléfono 531-8285. Una empresa de servicios públicos con responsabilidad social. CAM, una empresa de base comunitaria al servicio de Río Negro. Vigilado Superservicios. La mesa directiva del Consejo de Río Negro, en cabeza de su presidente Adrián Castro Alzate, desea para este 2018 ofrecer garantías frente a los procesos que se desarrollan al interior de la corporación, continuar trabajando por la comunidad, la inclusión y luchar por la igualdad de los rionegreros. Consejo de Río Negro, consejo de todos. Síguenos en nuestras redes sociales como Consejo Río Negro. Bueno, mi nombre es Leonardo Noreña, estoy vinculado al voleibol desde el año 1985, que empezamos con el profesor Mario Arteaga. Estuvimos en varias eliminatorias de juegos departamentales hasta que se le asignó la sede de los juegos departamentales de 1988 al municipio de Río Negro.
Ya luego para el año 89 me propusieron que entrara como entrenador de los colectivos de voleibol del municipio de Río Negro. Arrancamos una larga historia desde ese año hasta el año 1998. En esta selección del año 88 al 97, aproximadamente, estuvo metido el profesor Albeiro Echeverri, que en este momento es el entrenador del equipo de mayores, con muy buenos resultados, obteniendo una cantidad significativa de logros en juegos departamentales, tanto masculino como femenino. En este momento yo estoy ocupando el cargo de monitor, ya que yo me había retirado de los equipos de voleibol. Entonces los compañeros me pidieron de que regresara otra vez al voleibol de Río Negro a colaborarles con los semilleros. Les pregunté que en qué rama querían que les colaborara. En ese momento había mucha escasez para trabajar con las mujeres, había bastantes niños. Arranqué de cero con el equipo femenino en semilleros. En este momento tenemos más de 150 niñas practicando la disciplina del voleibol. Todas arrancan desde el primer nivel y van avanzando al segundo, tercero, cuarto y de ahí pasan a mayores. Afortunadamente hemos contado con muy buen apoyo en esta administración. Tenemos en este momento un entrenador que es Albeiro Echeverri, que trabaja con los seleccionados de mayores, y un monitor que se encarga de la parte de masculino, que ha sido una falencia de varios años para acá. Pero afortunadamente con el trabajo del profesor Santiago Rivillas hemos logrado conformar ya una gran cantidad de escuela en masculino. En estos días vamos a participar en un torneo nacional interclubes en el municipio de La Estrella, en categoría menores. Vamos con un equipo masculino y un equipo femenino. Y en el mes de agosto vamos a realizar la versión de la segunda Copa Ciudad Río Negro de voleibol, categoría abierta, donde participan los 12 mejores clubes en cada rama del país. El año pasado tuvimos un invitado internacional que fue el equipo de Venezuela en la categoría masculina, que a la postre quedó con el título del torneo. En este torneo se da una premiación muy jugosa en efectivo. Esperamos que nos acompañen este año de nuevo a la asistencia de este torneo, ya que es un torneo de gran nivel, que se hacen muy pocos a nivel del país. Muchísimas gracias. Continuamos con Albeiro Echeverri, técnico de los equipos de voleibol del municipio de Río Negro. Albeiro, veníamos hablando de la disciplina que deben de tener los muchachos, de los grandes resultados que ha tenido el voleibol de Río Negro. Hemos tenido fútbol profesional con Águilas, con Deportivo Río Negro, ahora tenemos el torneo de futsal a nivel profesional, hemos tenido en su momento torneos de baloncesto a nivel semiprofesional. ¿El voleibol qué? ¿Cuándo vamos a trascender hacia ese lugar del voleibol semiprofesional? ¿Cómo están las condiciones a nivel departamental y nacional para tener un torneo de estos? ¿Y cómo está Río Negro con el recurso humano, hablemos del deportista, para poder en algún momento participar en un torneo de estas características? El voleibol hace años está pidiendo una liga profesional. Es un llamado que le hace todos los voleibolistas de Colombia a sus dirigentes, pero ellos han estado un poco sordos a ese llamado. No sé si no han conseguido los patrocinios suficientes, pero la cantidad de voleibol que hay en Colombia es muy alta. Inclusive el año pasado tuvimos el placer de hacer una cosa que se llama la Copa Ciudad Río Negro. Fue como un primer ensayo de lo que podría ser un voleibol semiprofesional. Trajimos 24 equipos, 12 masculinos, 12 femeninos, un invitado internacional con un club de Venezuela y logramos montar un torneo muy atractivo en Río Negro. Un torneo que fue muy bien apoyado por el IMER y que repartió una bolsa de más de 15 millones de pesos, se hizo con un software de estadística alto, se hizo transmisiones en vivo y creo que fue como el primer guiño, inclusive lo dio Río Negro hacia proponerle a la federación y al resto del voleibol del país que se podía hacer un torneo semiprofesional, y Río Negro tuvo los dos equipos, masculino y femenino, muy protagonistas del torneo y en cualquier momento, por el nivel tan parejo, pudo haber sido finalista de esta Copa Ciudad Río Negro. A propósito, bueno, antes de meternos en el plano más local, hablemos de esos títulos adicionales al tema departamental. Hubo un campeonato nacional. Hablemos también de deportistas ahí en esta pregunta. Hablemos de ese campeonato nacional de interclubes y también hablemos de deportistas que están siendo representantes fundamentales para el deporte de Río Negro en el voleibol, Selección Antioquia, Selección Colombia. Bueno, en eso también hemos podido aportar un poco. Hay una
un poco de normatividad complicada entre normas departamentales y municipales, lo que no nos dejaba hacer mucho paso de jugadores hacia selecciones porque realmente dejaríamos imposibilidades a nuestros equipos, pero en masculino a través de la historia hemos podido tener 9 jugadores en Selección Antioquia, uno de ellos con un perfil de Selección Colombia que fue Felipe Jaramillo, logró jugar en Cuba, en Argentina, en Chile, en Brasil, con Selecciones Colombia y quedó tercero en Juegos Suramericanos, y otros 3 o 4 jugadores que han sido llamados a unas preselecciones Colombia. Eso ha sido bastante importante. Y recientemente en el femenino tenemos una jugadora muy destacada que es Manuel Ibargüen, es una niña de 15, 16 años que ha tenido muchas convocatorias a selecciones Antioquia, entre ellas varias Colombias y un título panamericano en Cuba muy importante, y llegó inclusive a jugar el mundial de su categoría sub-16 en Argentina, o sea que son jugadores que se han podido hacer desde los clubes y desde Río Negro y se han podido proyectar inclusive de forma internacional. Qué bien por el voleibol de Río Negro y qué bien que tengamos representantes a nivel nacional e internacional. Bien, hablemos ya de lo local. En el año 2012 se aprueba un acuerdo por parte del Consejo sobre incentivos a deportistas. Me imagino que eso es un logro para ustedes también porque es la posibilidad de tener un incentivo a ese trabajo realizado por los deportistas y también por los entrenadores, y más usted que ha sido un hombre de títulos. Se modifica, pero también con el objetivo de mejorarlo en el año 2017, y bueno, esto es un avance importante para ustedes, porque ya tener esa recompensa del trabajo bien hecho a final de año con una plática que puede servir a los muchachos para pagar la universidad, sus estudios, algún equipo deportivo para poder entrenar, etcétera. Eso es muy bueno, ¿no? Esto fue algo muy bien para el deportista. El deportista llega a su departamental, llega muy motivado, no solo por lo que hablábamos antes, por la responsabilidad histórica con el club, con Río Negro y de ser campeones, sino que viene otra motivación extra, que es tener algo de dinero al final de año, que es una plata en realidad me parece muy importante para un jugador de 15, 16, 17 años que en algunos hogares también no están de la mejor manera económicamente, y cuando un jugador de esos llega a final de año y puede recibirse, qué sé yo, 1,5 millones, 2 millones de pesos, que es una cantidad muy grande para una época de muchos gastos. Esto es un total acierto del Consejo en haber dado estos incentivos para nuestros jugadores, y ellos se sienten mucho más motivados y ya todos quieren luchar por hacer parte de ese equipo de finales departamentales. Toda esta cantidad de títulos, Albeiro, desde el año 2000 hacia adelante, cuando usted coge los seleccionados de Río Negro, han hecho que la población que practique voleibol sea mayor. Pues si tiene 5 o 6 entrenadores de más, al lado suyo, es porque debe haber bastante población, o es debido a los entrenamientos tan seguidos que se hacen para poder, tener buenos resultados al final del año. Sí, el voleibol es un deporte que viene creciendo en forma exponencial y se ve desde lo local en Río Negro, como se ve a nivel Colombia, que lo decía antes, como lo estamos viendo con la Federación Internacional en países como Estados Unidos, en el que algunos estudios dicen que está desplazando casi al baloncesto como segundo deporte. Es un deporte que está gustando mucho, que tiene mucho respeto, que tiene muchos valores, que tiene una malla que divide a los rivales, evita contacto. Es un deporte que en nuestro municipio ha crecido muchísimo, muchísimo. Tenemos, creo que alrededor de unos 300 deportistas en el club. Para poder cumplir con toda esta cantidad de personas tenemos casi 6 entrenadores. Es un deporte que creemos que cada vez va a crecer más, que creemos que con los nuevos escenarios que se hagan podemos todavía tener más gente, porque estamos diciéndole a la gente que nos llama, no tenemos un solo cupo de más, pero creemos que vamos a poder seguir abriendo más cupos dentro de poco, que nos puedan brindar más espacios para seguir brindándole a la población de Río Negro opciones de deporte como el voleibol. ¿De dónde salen esos jugadores o jugadoras? ¿De dónde ustedes los extraen? ¿De los colegios? ¿Cómo llegan los muchachos a jugar voleibol en un ambiente, en un entorno de mucho fútbol? No sé si baloncesto, pero sí de mucho fútbol. Mucho jugador, mucho deportista es futbolista. Entonces es un tema que para uno le causa curiosidad, porque el de voleibol no es tan popular como lo puede ser el fútbol, y usted lo puede notar ahora con la llegada del Mundial en el mes de junio. Sebas, es cierto, es una pelea que hemos tenido todo el tiempo.
en las niñas no ha habido tanto problema, es un deporte que siempre ha sido muy apetecido por las damas, entonces ahí tenemos mucha cantidad. Luchamos durante muchos años por montar voleibol masculino, tuvimos un bache durante 4 o 5 años que no pudimos hacer mayor cosa, pero últimamente con unos jóvenes que llegaron, empezaron a impulsar dentro de cada colegio un poco más el deporte, no se nos hizo tan difícil. Si vieras que cuando hay 2, 3, 4 niños que dentro de un salón empiezan a jugar, ya los otros se le van pegando y no todo el mundo ve posibilidades en el fútbol, ve posibilidades en otros deportes y agradecemos eso, porque en estos momentos de no tener sino o no tener nada en los semilleros, estamos hablando de tener casi 3 equipos en semilleros, que esto es una ganancia muy grande en el voleibol masculino. Le hago 2 preguntas en una, ya que se nos está acabando el tiempo, Albeiro. ¿Se siente contento con lo que ha hecho hasta el momento? ¿Quiere seguir? ¿Quiere trascender? No le he preguntado si usted ha hecho parte de las selecciones Antioquia, porque con los títulos se lo merece. ¿Cómo se siente Albeiro en este momento? Porque llega un momento donde uno dice, hombre, siento que estoy cumpliendo el ciclo, que ya he dado todo, quiero hacer otra cosa, o quiero irme para otro lugar, o quiero estar en una seleccionado antioqueño. En fin, ¿qué opina sobre este tema? Sebas, a ver, las opciones de Antioquia las tuve, fui 1 año, 2 años en algunas formas esporádicas entrenador de selecciones Antioquia. El año pasado y antepasado me hicieron 2 propuestas muy serias para irme con ellos a trabajar, pero en realidad yo creo que vivo muy bueno en Río Negro, tengo una bonita familia, no quisiera como correr el riesgo de lo familiar, ponerlo en riesgo, porque me apasiono mucho con lo que hago. Y entonces el primer llamado de mi esposa era, yo sé que vos te vas para allá y entrenás 8, 9, 10 horas seguidas y esto tendría problemas, entonces por ahora creo que estoy motivado y sigo contento, tratando de dejar todo mi esfuerzo por hacer crecer las cosas en Río Negro. Queremos de pronto, como te dije anteriormente, con las llegadas de pronto de nuevos escenarios y de escenarios que se transforman en Río Negro, estructurar mucho más el voleibol y darle un sentido de club en el que de pronto, qué sé yo, podamos pasar como a Leonardo Noreña o mi persona, que llevamos tantos años en esto, unas figuras un poco más desde la parte administrativa, y hacer que 5 o 6 entrenadores que vienen por debajo puedan ir tomando las riendas de todo este voleibol y nosotros dedicarnos a hacer plan de trabajo y estructurar todo lo que sería un desarrollo aún mayor del voleibol en Río Negro. La última pregunta, ¿se siente satisfecho al ver, digamos, a esos pupilos que usted los tuvo hace 5, 7, 8 años, hoy profesionales, y ver que no solamente esa formación deportiva que usted les dio en el tema competitivo, sino en el tema personal, ha servido para que ellos sean hoy personas exitosas o personas de bien en la vida? Sebas, es sin lugar a dudas, y aunque suene frase de todo entrenador, es la mayor satisfacción. No hay nada mejor que uno ver que lo que queda son los jugadores, lo que quedan son un montón de jóvenes que uno va formando, porque muchos de mis jóvenes ya como no son ni tan jóvenes, pero todos son profesionales, son gerentes, son médicos, son odontólogos, son ingenieros, son abogados, son psicólogos, y uno verlos que aportó alguna cosita para que lo que son hoy tengan algo de disciplina, es como lo que nos queda al final de los tiempos. Uno mira para atrás y los títulos van y vienen, pero cuando te encuentras en la calle con un jugador que te da las gracias por estos aportes que hiciste en su formación, creo que eso es lo que realmente queda al final de toda esta historia. Este es Albeiro Echeverri Giraldo, estuvo con nosotros en Pulso Máximo en esta nota especial. Muchísimas gracias, profesor Albeiro, por los títulos que ha conseguido por Río Negro, por los deportistas y personas que ha formado, y estaremos muy en contacto con usted y ojalá invitarlo a que siga pues en esos procesos de formación y de consecución de victorias para el municipio de Río Negro. Muchas gracias. Sebas, muchas gracias a vos por la invitación.
Litografía, artes gráficas, impresión de papelería institucional, empresarial y publicitaria, impresión digital. Llevamos 25 años prestando servicio, ubicados en la calle 43, número 6442, Avenida Galán, teléfono 531-8285. Una empresa de servicios públicos con responsabilidad social. CAM, una empresa de base comunitaria al servicio de Río Negro. Vigilado Superservicios. La mesa directiva del Consejo de Río Negro, en cabeza de su presidente Adrián Castro Alzate, desea para este 2018 ofrecer garantías frente a los procesos que se desarrollan al interior de la corporación, continuar trabajando por la comunidad, la inclusión y luchar por la igualdad de los rionegreros. Consejo de Río Negro, Consejo de Todos. Síguenos en nuestras redes sociales como Consejo Río Negro.